Les doy la bienvenida a la infografía de ilustración referente a los modelos matemáticos, todos enfocados, en particular esta infografía, a la solución de problemas de aplicación de la derivada. Es preciso señalar que está enfocado específicamente a la profesión de administración de empresas o a las ciencias de la administración, ¿no? O las ciencias de la economía, finanzas y todas las que rodean ese tipo de aplicación específica. Aquí en pantalla tengo el sitio web donde tengo alojado el documento de ilustración que voy a referenciar para desarrollar la creación del modelo matemático. Para llegar a este documento puedo ir de dos formas. Voy a contenido archivado de ilustraciones, que sería aquí, y estando ahí pues doy clic y me mostrará las subcategorías. En este caso estarían alfabéticamente todas las asignaturas a las cuales le he realizado infografía. Sí, infografía. Ahora, en este contexto, las ilustraciones estarán alojadas en la asignatura Matemáticas para Administración. Doy clic ahí y hasta a la fecha he desarrollado 3 ilustraciones. En este caso, al que voy a hacer referencia de ilustraciones es a la última ilustración que publiqué el 13 de mayo, ilustración de aplicación de la derivación. Ingreso ahí y ahí tengo a disposición el documento. Me había abocado a darle clic ahí primordialmente porque por el nivel de navegación él sugiere que el editor esté alojado en Google y que sea el que me interprete eso en esta ventana, en este frame. Aquí tengo desarrollado el documento que precisamente redacté, el documento de solución de problemas de aplicación de la derivación, con el objeto de documentar las infografías, en particular esta que estoy realizando en este momento, que sustentarían los requerimientos sugeridos en la presentación del proyecto 1 para los alumnos de Matemáticas para Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya sabemos dónde ubicar el documento al cual voy a hacer referencia. Finalmente los alumnos pueden descargar el documento dándole clic aquí. Faltaría por reseñar la otra posibilidad o el otro camino por el cual pueden llegar a este documento. Regresemos a inicio. Hay un módulo o un sector del sitio web que está aquí en la parte baja, que hace referencia a últimos documentos publicados, y ahí aparece proyecto 1, aquí estoy señalándolo, proyecto 1 Matemáticas para Administración. Como pueden observar, tengo proyecto 1 para cálculo diferencial, proyecto 1 para álgebra lineal, grupo 02 y grupo 05, y proyecto 1 para Matemáticas para Administración. En particular, esta primera infografía hace referencia al proyecto 1 Matemáticas para Administración, eventualmente de manera, digamos, del compromiso que he adquirido con los alumnos, con el objeto de que ellos diseñen o desarrollen la solución del modelo matemático y la automaticen con la utilización, para el caso particular de administración de empresas, con la utilización de Excel, y para el caso particular de ingenierías, en donde eventualmente aplico el contexto de álgebra lineal y cálculo diferencial, estaría la solución propuesta para que la desarrollen en Excel y en MATLAB. Bueno, entrando en contexto, este es el otro camino para llegar al documento. Le puedes dar clic aquí y llegamos al mismo lugar donde estamos ahora. Ahora, lo que yo salté de pronto, que se me pasó por alto dar a conocer, cuando a uno le aparece este enunciado que dice: has alcanzado el límite de ancho de banda permitido para visualizar o descargar archivos con formato distinto al archivo de Google, inténtalo de nuevo más tarde. También puedes intentar descargar el documento original haciendo clic aquí. Le damos clic ahí y aparece el documento. ¿Sí? Aquí está enunciado el taller. A este taller es el que yo hago referencia cuando me refiero a la ilustración. ¿Sí? Cada alumno tiene designados 2 problemas. Y regresando de nuevo para llegar a la ilustración, vamos a inicios. Y aquí también aparece ilustración de aplicación de la derivación. Démosle clic ahí y llegamos al documento que inicialmente abordé cuando fui por el menú principal, contenido archivado de ilustraciones. Véalo ahí. Bueno, ¿cuál fue mi labor previa con esta ilustración? Pues lo que yo simplemente quise realizar fue, elegí 5 problemas, que están enumerados del 1 al 5, del contexto de los problemas
que se les plantearon a los alumnos en forma individual con el objeto de que realizaran la solución, desarrollaran el modelo matemático y lo automatizaran con la utilización de Excel. Entonces eso mismo voy a hacer yo aquí ahora. En esta infografía tengo 5 problemas resueltos. Voy a resolver un mínimo de 2 y un máximo de 3. ¿Sí? Este documento tiene un total de, dice por acá arriba, 9 páginas. Aquí en la parte final añadí unas relaciones económicas básicas que hace referencia a costos, a ingreso, a utilidad, que son las que finalmente intervienen en el planteamiento de solución de todos los problemas. Ahora, todos los problemas los he solucionado con base en el enunciado que tiene cada problema en el texto que elegí, que es diferente al que propuse. ¿Por qué? Para poderme buscar problemas que no fueran similares o idénticos, que sí fueran parecidos pero no similares o idénticos, pues para no crearle una ventaja comparativa a ningún alumno de los que queda por desarrollar la labor. Entonces, aquí tengo el documento en PDF, que fue el que yo les publiqué. Ya lo tengo cargado en memoria, digamos, ya lo abrí y ya lo tengo aquí en Word. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a desarrollar el documento de ilustración con esta infografía. Voy a crear el documento de ilustración de la creación de los modelos matemáticos de solución general de cada uno de los problemas. ¿En qué consiste fundamentalmente eso? Pues consiste básicamente en lo siguiente. Voy a hacer referencia, por ejemplo, a este primer problema. Aquí habla de maximización de ingresos. Habla de que la ecuación de demanda para el producto de un fabricante es, y enuncia la ecuación, que está Q, que es cantidad, que está entre 0 y 80 unidades, donde Q es el número de elementos, el número de unidades, y P el precio por unidad. ¿Para qué valor de Q, que se refiere a la cantidad de unidades, se tendrá un ingreso máximo y cuál es el ingreso máximo? Entonces digamos que el propósito central de esta experiencia es cuál. En el ámbito personal, empresarial y práctico, que se desprende obviamente de todo el aprendizaje que desarrollan ustedes a nivel académico, se pueden presentar situaciones que se van que se las van a tropezar, en donde ustedes van a tener que desarrollar un cierto número de cálculos con ciertos parámetros que pueden variar. Me explico. Digamos que el parámetro o la constante que acompaña la P puede ser, no puede necesariamente puede ser 4, puede ser otra magnitud. La magnitud que acompaña, que resta a la cantidad, no necesariamente puede ser 80, puede ser otra magnitud. Y el solo hecho de que cambie cualquier magnitud de esas, cuando uno realiza el desarrollo procedimental de cálculo y obtiene una respuesta, pues obviamente el hecho de que cambie una magnitud de esas ocasiona que todo el cálculo quede por ser verificado, corregido, actualizado y finalmente obtener la respuesta que corresponda a los valores de los parámetros que se actualizaron o que cambiaron. De tal forma que voy a crear un documento nuevo. Voy a llamarle a este modelos matemáticos. Modelos matemáticos, aplicaciones de la derivación. Lo estoy redactando o realizando el día 14 de mayo. Voy a hacer un guardar como y le voy a llamar ilustración 4. También la voy a publicar. Bueno, ahora simplemente lo que voy a hacer aquí es, y mire pues cuál es el procedimiento. Yo simplemente observo el enunciado, y el enunciado por lo regular aporta magnitudes, valores. Esas magnitudes están sujetas a cambio en el ámbito de la vida real. Como están sujetas a cambio, las voy a cambiar por parámetros literales. La sugerencia es que utilicemos parámetros literales de la A a la Z en mayúscula. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es simplemente, ya la ecuación de demanda no va a ser 4P, sino AP. Y el 80 no va a ser 80, sino la letra B mayúscula. Y la condición ya va a quedar Q mayor o igual que 0, menor o igual a B. Entonces mire que lo que hice simplemente fue reemplazar las magnitudes que aporta el problema. Pueden ser magnitudes por fuera de las ecuaciones o incluso los coeficientes de las ecuaciones que figuran como aporte de cálculo para desarrollar la solución del problema. Ya observo que ninguna otra magnitud hace parte del cálculo y empiezo a verificar el procedimiento de solución que planteé, y en vez de utilizar 80 utilizo la letra B, y en vez de utilizar
4 utilizo la letra A. Entonces debo reemplazar acá. Aquí el despeje ya no daría 80 menos Q, sino B menos Q sobre A. Ya cuando reemplace aquí, igual será B menos Q sobre A. No puedo hacer un copiar, pegar, buscar, pues porque finalmente todos estos elementos son fórmulas, ¿no? Por si de pronto a alguien se le ha ocurrido que yo pudiera decir, búsqueme 80 y cámbiamelo por A, por B, y búsqueme 4 y cámbiamelo por A. No, no se puede hacer así. Pues particularmente porque yo estoy utilizando una herramienta de edición de fórmulas externa a Excel. Igual hubiera, digo, externa a Word, que es la herramienta de edición que estoy utilizando. Igual hubiera utilizado la herramienta de Word y es posible que no haya podido, no sea posible que yo haga buscar reemplazar en términos de esa magnitud. Yo lo que estoy reemplazando es B por 80 y A por 4. Y mire que se va desplegando. Entonces toda la solución va a quedar referida a B y A. Ahora miremos este despeje. Este despeje es que me interesa porque ya no queda la magnitud A, digo Q igual a 40, sino la magnitud relativa a los parámetros. Entonces reemplazo esta fórmula y hago el despeje. De aquí quedaría B menos Q igual a 0. Entonces este queda acá porque finalmente para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Entonces el único que puede ser 0 es el numerador. De aquí despejo. Eso implica, entonces voy y copio toda esta fórmula. Paso este señor negativo al otro lado. Y a la vez esto implica, despejando Q, que el menos 2 pasa a ser denominador de B. Entonces quedaría menos B sobre menos 2. Que finalmente por la ley de los signos, pues numerador por denominador implica que esto finalmente daría positivo. Entonces eliminemos el signo. Perfecto, ya tengo entonces la forma de obtener la magnitud de la cantidad que maximiza el ingreso. ¿Sí? Entonces acá como respuesta, bueno, voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Aquí ya lo acabo de ilustrar. Entonces el criterio de la primera derivada se refiere a que yo verifico con base en estas magnitudes cuál es el tipo de punto crítico. O sea, ese punto crítico, qué tipo de extremo es, si es un máximo o es un mínimo. Esta ilustración queda para el modelo matemático. En el modelo de cálculo simbólicos, digamos, en el cálculo matemático queda expresado de esta forma, pero en el modelo matemático se podría confirmar. Pues simplemente lo que tengo que volver es a traer esta expresión en términos de B y A, copiémosla. Les copio esta señora. Y represento en, llamémosle Q crítico, a este llamémosle Q crítico. ¿Cuál es el objetivo? De que de pronto quede especificado que ese Q lo obtuve cuando igualé la primera derivada a 0. O sea que estoy obteniendo los extremos relativos absolutos dependiendo de la expresión matemática que esté evaluando y en el intervalo que lo esté haciendo. Cuando yo cojo esta primera derivada y le igualo a 0, ya el Q deja de ser Q, ya pasa a ser un Q crítico. Entonces ya ese Q crítico lo aplico acá. Entonces ahora digo, bueno, eso es un subíndice. Ahora podría confirmar, bueno, si al Q crítico le resto, ahí le resté 2 unidades, le voy a restar una unidad. Si al Q crítico le resto una unidad, sería antes de menos 1. Y si al Q crítico le sumo una unidad, estaría antes del punto crítico y después del punto crítico, refiriéndome a la recta real.
pues para que todo este modelo quede integrado dentro, todo este cálculo quede integrado dentro del modelo matemático. Aquí sería más uno. Listo. Eventualmente, como el modelo es consistente, me refiero a que entre los criterios matemáticos la solución siempre nos va a dar un modelo consistente, entonces esto siempre se va a cumplir. Finalmente la ecuación que yo voy a validar es esta. Ahora, se presenta un máximo en Q crítico igual a B medios. Entonces ya no es 40 sino B medios porque es dinámico. B medios. Ahí alcanzamos a observar que el punto, digamos que la cantidad no depende tanto del parámetro A que añadí yo a la formulación de la ecuación de demanda, sino del parámetro B, que es el que condiciona el rango de operación de las cantidades, ¿no? Entonces ahora vengo acá, estoy reemplazando simplemente los enunciados en términos literales a los que hacen referencia a. Aquí me pide calcular, reemplazar este valor en la función de ingreso para verificar la magnitud del ingreso. Entonces simplemente me traigo de nuevo la expresión que es esta, y en vez de, ya se referirá a Q, este sería Q crítico, en este caso Q crítico es B sobre, aquí sería por B medios, entonces aquí sería B medios, que fue lo que nos dio el punto crítico máximo. Aquí también sería B medios. Esto implica, calculemos la expresión, esto implica entonces, reacomodo este cálculo, aquí en la parte alta quedará B cuadrado medios, porque B por B daría B cuadrado, que es el que multiplica, afecta el numerador. Y aquí en esta expresión ya quedaría B cuadrado cuartos. Entonces aquí en la parte del numerador quedaría B cuadrado, y en la parte del denominador quedaría 2 por 2, 4, o 2 al cuadrado 4. Esta parte queda por suprimir. Esto implica, aquí estoy simplemente concluyendo el cálculo, resto los numeradores, B cuadrado medios menos B cuadrado cuartos daría B cuadrado cuartos positivo sobre A. Eso implica, todavía admite reducción, eso implica que este, por la regla de medios y extremos, daría 4A sobre B cuadrado sobre 4A. Listo. Ahí ya está la solución o el método, el modelo matemático de solución de este primer problema, que yo inicialmente lo resolví numéricamente. Hay que recalcar un aspecto que se me puede estar pasando por alto. Es evidente y es necesario que cuando uno vaya a abordar la creación de un modelo matemático, pues eventualmente uno debe dominar el modelo de solución. Me explico. En la fase inicial lo que hice yo fue simplemente desarrollar la solución numérica como me lo plantea el problema. Verifiqué la solución, apliqué un procedimiento consistente, correcto, y llegué a una respuesta válida, que fue la que obtuve cuando desarrollé el modelo y que lo tengo en la ilustración 3. Ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Como ya comprendí, ya sé cómo realizarlo bien y ya lo tengo realizado, hecho, elaborado, lo que hice fue reemplazar las magnitudes que figuran dentro del planteamiento del problema por parámetros, en este caso literales de la A a la Z en letra mayúscula. Y hice la sustitución de esos parámetros dentro de los procedimientos de cálculo algebraico o de ecuaciones que aparecen expresados paso a paso, y obtuve las relaciones matemáticas que me representan los cálculos que pide el problema. En este caso el problema plantea para qué valor de Q se tendrá un ingreso máximo y cuál es el ingreso máximo. Se optimizó la función ingreso y se obtuvo que el Q crítico es igual a B medios, y que ese Q crítico antes y después del punto crítico da un máximo porque cambia la pendiente de mayor a menor. De tal forma que ya sé en qué lugar se presenta la cantidad que genera el ingreso máximo. Ahora, como ya conozco la cantidad que genera el ingreso máximo, simplemente cojo esa magnitud que es Q sub C, y lo reemplazo en la ecuación de ingreso que la tengo acá. Y es lo que acabé de enunciar aquí en la parte baja, pero ya no lo reemplazo por magnitudes, sino por
parámetros, que fueron los que reemplacé directamente de las magnitudes que proponía el problema, que propuso inicialmente el problema. Entonces, después de haber reemplazado los parámetros con base en la Q crítica o en la que dio máximo, obtengo como respuesta de ingreso, el ingreso máximo que va a obtener el fabricante al producir esta cantidad de elementos o de unidades de producto sería de B cuadrado sobre 4A. Entonces ahora, ya después de haber verificado eso, ojo, mucho cuidado con esto. Es fundamental, digamos, iniciar primero con la solución numérica y cerciorarse de que esté bien hecha. Verificarla, validarla, confrontarla, acompañarse si no conoce muy bien el tema o si lo tuvo que volver a retomar, como en este caso, pues acompañarse de alguien que le dé una asesoría y que le confronte si realmente las magnitudes y los procedimientos de cálculo están siendo coherentes y llevan una respuesta válida. Hay que ser concreto en algo, y es que todos estos problemas similares a los que ya propuse a nivel de proyecto corresponden directamente a problemas consistentes. Esos problemas consistentes permiten de que todos los problemas que están planteados en ese libro tienen la connotación de que tienen respuestas coherentes y que compaginan con el ámbito del problema. Entonces, bajo esa perspectiva, quisiera señalar que hay que verificar eso antes de que usted aborde la creación del modelo matemático. Ahora, cuando yo abordo la solución del modelo matemático, pues tengo el modelo matemático como aparece enunciado acá. Tengo ya la representación en parámetros de la cantidad óptima para poder obtener un ingreso máximo, ¿sí? Que se representa por B sobre 2, y tengo el ingreso máximo representado por B cuadrado sobre 4A. Ahora, como ya hice con antelación, y voy a ir a esa parte, ya hice con antelación la solución. Ilustración 3. Vamos a verla. Vamos a tener en pantalla las dos. Aquí en ilustración 3 tengo con antelación que para A igual a 4 y B igual a 80 me dio como respuestas Q, la cantidad que proporciona el ingreso máximo, como 40 unidades. Y el ingreso máximo sería de 40 unidades monetarias, en este caso dólares, pesos, dependiendo de las dimensiones de moneda con la cual esté trabajando. Entonces, como yo ya tengo pues lo ideal es que cuando yo ponga a prueba o desarrolle la solución en Excel, regresando a ilustración 4, cuando yo desarrolle la solución en Excel tendré que probar por lo menos esos dos valores iniciales y me tienen que dar esa misma magnitud. ¿Qué me demuestra eso? Que yo hice la sustitución apropiada de los parámetros en los lugares apropiados y desarrollé los procedimientos algebraicos correctos para llegar a la misma respuesta que desarrollé en el modelo numérico. Siempre hay que verificar de manera clara si lo que yo desarrollo como modelo matemático es correcto. ¿Por qué? Porque uno también se puede equivocar. O sea, uno puede desarrollar aquí, como ya no figuran números ni se pueden calcular magnitudes totales, sino que quedan expresadas como operaciones simbólicas. Esas operaciones simbólicas, algunas personas no tienen un manejo apropiado o tienen ciertos paradigmas en el manejo, cometen algunos errores, tienen vacíos en el álgebra, y aquí es donde se hacen evidentes. Entonces, en ese contexto debemos, después de haber desarrollado el modelo matemático, llevarlo a Excel, o no necesariamente llevarlo a Excel. Yo podría decir, listo, B medios daría, si B vale 80, B medios vale 40, perfecto, me da igual. Y si B vale 80, si B vale 40 y A vale 4, si B vale 80 y A vale 4, pues simplemente desarrollo esta operación. Daría 4 por 4, 16, daría 8 por 8, 64, sería 640 sobre... Hagamos la calculadora, para tenemos aquí Excel. Voy a llamar el Excel. Entonces mire que lo estoy haciendo mentalmente para ver si eso me funciona. No tengo que ir a Excel necesariamente. Entonces voy necesariamente acá. Aquí maximice, digamos, si tengo 80 y tengo A vale 2 y B vale 80. Bueno, hacen referencia directa a las celdas que tengo enunciadas ahí. Entonces vamos a calcular las operaciones. La operación que enuncia la primera es que la respuesta del modelo matemático sugiere que la cantidad se representa como B medios. Entonces la cantidad sería igual a este señor dividido 2. Correcto, 40. Miremos qué me dio a mí en el documento de ilustración donde lo desarrollé numéricamente. El máximo me dice que da en
40. Perfecto. Hasta ahí está bien. Ahora comprobemos si la cantidad me dio, si la expresión del modelo matemático para obtener la magnitud del ingreso corresponde o está desarrollada de manera correcta para que me dé la magnitud 400. Entonces vengo y reemplazo aquí. La expresión del modelo matemático que me dice es b cuadrado sobre 4a. Entonces vengo y desarrollo la fórmula aquí. Entonces es igual a b cuadrado. Entonces sería es igual potencia, que es una fórmula de este señor que representa la magnitud de b al cuadrado, sobre, para en paréntesis, 2 por a. A es la celda A1 como la tengo ahí. A ver, es b cuadrado sobre 4a. Los corrijamos. Es b cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Aquí hay un error. A mí me dio acá numéricamente. A ver, miremos si de pronto yo tengo ya un error numérico acá. Porque la expresión matemática la veo bien. B cuadrado sobre 4a. Desarrollemos este cálculo. Daría 4 por 8, 32, 16. Si está bien. Ah, un momentico, porque yo me equivoqué aquí. A ver, miremos cantidades 40, 80, no está bien. Excelente que me haya suscitado ese problema en la infografía. Aquí tengo la expresión matemática b cuadrado sobre 4a. Sería b cuadrado, que sería, el b vale 80. Sería potencia de b al cuadrado sobre 4 por a. Según los cálculos que figuran aquí serían 800 unidades monetarias. Y aquí en mi ilustración figuran 400. Miremos si fue que yo desarrollé mal el cálculo acá. Aquí sería 4 por 8, 32, 3200. Menos 1600 daría 1600. Dividido 4, pues daría 400. Entonces miremos a ver. Miren, hasta los médicos también se mueren. Miremos acá el procedimiento de cálculo. El procedimiento de cálculo sugiere b por q menos q cuadrado sobre a. Aquí lo tengo. B por q daría b cuadrado medios menos b cuadrado cuartos. Esto daría b cuadrado medios menos b cuadrado cuartos, daría b cuadrado cuartos. B cuadrado sobre 4a. Si está bien. B cuadrado sobre 4a. Y para el caso particular, B vale, mire que toca tomarse el tiempo de hacer la verificación. B vale 80 y A vale 4. ¿Sí? Entonces B vale 80 y A vale 4. Ahí es donde está el error. Véalo aquí, si está bien hecho. Entonces si A vale 4 y B vale 80, la cantidad que optimiza el ingreso es 40. Y el ingreso que se obtiene con haber manufacturado, producido o haber desarrollado, haber creado 40 unidades de producto serían de 400 unidades monetarias. Entonces corroboro que sí corresponde. Entonces corroboro que este cálculo matemático numérico corresponde directamente a este cálculo del modelo matemático simbólico, ¿sí? O bajo parámetros, ¿no? Entonces, ahora después de haber corroborado que esto sí está bien hecho, pues simplemente voy a referenciar las ecuaciones que debo utilizar en el desarrollo del modelo a nivel de Excel o de cualquier otra herramienta computacional, lenguaje de programación o similares. Entonces voy a señalar aquí aparte para no tener que sombrear todo esto. Finalmente esta es una ecuación fundamental. De aquí desprendo y quito esta para que ese renglón quede concluyente. Esta voy a encerrarlo en un rectángulo, en un cuadrito. No puedo entrar el cuadrito. Voy a sombrear la celda. O sea que esta formulación se me hace necesaria y la que voy a utilizar en la elaboración de la solución a nivel de Excel. Listo. Ok.
quedó sombreada esa fórmula. Y otra fórmula útil va a ser esta última. Voy a agregarle una nueva fila acá para dejarla únicamente esa expresión. Esta fase previa fue simplemente, digamos, el procedimiento algebraico para reducirla a la mínima expresión, y la mínima expresión en este caso es esta, y esa es la segunda fórmula que debo utilizar. Voy a sombrear la celda para enunciar qué son las que voy a utilizar dentro del cálculo de Excel. Entonces serían dos, miren, se reduce fundamentalmente a dos, ¿no? Ahora, vale la pena resaltar lo siguiente o reseñar lo siguiente. ¿Es necesario tomarse todo el trabajo o no todo el trabajo? Es necesario tomarse todo el tiempo de hacer las verificaciones, de verificar los procedimientos cuando se habla del cálculo numérico que esté bien hecho, y después su reflejo, que sería el cálculo de la creación del modelo matemático por parámetros para obtener la respuesta. Finalmente alcanzo a concluir, ya después de haber verificado que el modelo matemático es consistente, que lo que yo redacté a nivel numérico en la ilustración 3 corresponde al cálculo que estoy reflejando en la ilustración del modelo matemático. Concluyo que la ecuación más importante es la que me sirve para obtener la magnitud óptima para maximizar los ingresos, y la expresión matemática que me refleja la magnitud del ingreso maximizado, o sea, cuál es entonces el ingreso que obtengo de forma máxima, cuál es el ingreso máximo que se obtiene después de haber manufacturado esta cantidad. Entonces voy al Excel. Una de las condiciones que yo les sugiero es siempre traten, o no traten, cuando vayan a desarrollar la solución, borremos esta hoja, voy a desarrollarla, necesito 4 casillas, necesito 2 casillas para datos de entrada y 2 casillas para datos de salida. Voy a hacerlo en este tamaño, o sea, bastante grande, ¿no? Un poquito menor. Voy a hacerlo en tamaño 300, zoom de 300. Bueno, en zoom de 300. Primero lo que voy a hacer es copiar el enunciado aquí. ¿Cómo se copia el enunciado? Pues simplemente le tomo un print screen al documento. Entonces voy aquí al documento de ilustración, a este documento, que es el que está con los parámetros. Le doy un print screen y recorto únicamente lo que hace referencia. Voy al Paint, recorto únicamente lo que hace, aquí digo pegar, lo que hace referencia al enunciado del problema. Entonces recorto el enunciado del problema con el número, únicamente el enunciado del problema. Control X, me voy a Excel, Control V, obviamente quedó gigantesco, ¿no? Entonces le reduzco el tamaño para conservar la relación de aspecto. La relación de aspecto es la magnitud proporcional de alto con respecto a ancho para que las letras no se deformen. Y ahí me conserva la relación de aspecto. Le voy reduciendo el tamaño, se lo reduje. Le voy a reducir solo a lo que se alcanza a observar aquí en la pantalla donde estoy editando la solución. Listo. Aquí tengo el enunciado, miren. Ahora voy a escribir aquí la formulación. Aunque aquí ya está escrita, ¿no? Redactada en forma simbólica. Está bien así. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es leer A, ingrese A, ingrese B. Lo justifico a la derecha. Y aquí voy a dar las respuestas. ¿Sí? Aquí voy a dar las respuestas. Esas respuestas serían... Bueno, ahora aquí en la parte derecha voy a colocar los datos de salida. En este caso sería cantidad óptima. A ver, aquí dice cuál es el valor de ingreso, cantidad de ingreso máximo. Cantidad de ingreso máximo.
ingreso máximo. Coloquémosle cantidad solo, ya sabe que estamos en el contexto de ingreso máximo. Y aquí ingreso máximo. Ok, entonces simplemente uno de estas dos celdas para que me quede justificado a la derecha. Uno de estas dos celdas para que quede justificado a la derecha. Y aquí voy a dar la salida, la respuesta de los dos planteamientos. Voy a reducir un poco más esto para que quede ajustado a este tamaño. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la persona ingresa el parámetro A e ingresa el parámetro B y de manera automática el Excel me va a calcular la cantidad y el ingreso máximo. Entonces la fórmula de cantidad, regresemos al modelo matemático, me dice que es B medios, entonces esa es la fórmula que le añado. Esta sería igual a B, que sería esta celda, dividido 2. Ahora ingreso máximo estaría representado por la formulación B cuadrado sobre 4A. Entonces aquí sería igual a potencia de B al cuadrado dividido paréntesis 4 por la posición en la celda donde se encuentra el parámetro A. Aquí me dice división por 0, obvio, ¿no? Aquí hay valores numéricos. Voy a decirle que no coloque ese error. Entonces utilizo una función que llama si error. Si error, vale aquí. Si error. Y si este cálculo que está enunciado aquí, potencia B6 al cuadrado dividido 4 por B, 4 por B5, que es la magnitud donde se encuentra alojado el valor de A, si eso produce error, pues entonces digo que me muestre nada, comilla, comilla. Ahora, si le digo que A vale 4 y que B vale 80, la respuesta es 40 unidades de producción y el ingreso máximo serían de 400 unidades monetarias. Si A no fuera 4, sino que fuera 8, doblémoslo, mire lo que ocasiona, ¿sí? Si este no fuera 8 sino 2, y si este 80 no fuera 80 sino 75, ¿sí? Ahora, como yo sé que aquí ocasiona, digamos, dejémoslo a la interpretación, eventualmente si la cantidad, si las unidades son, digamos, si el producto son unidades, pues yo no puedo hablar de 37.5 unidades, ¿no? Tendría que trabajar 36 unidades, o en su defecto 38, tendría que verificar el contexto, ¿sí? El contexto en el cual eso se está suscitando, o si la cantidad representa unidades, tendría que ser en enteros. O sea, ya en el contexto de la empresa donde se esté verificando este cálculo, pues definirán si asumen 38 o asumen 37, dependiendo del contexto en el cual tengan que desarrollar el estimativo. Ahora, los decimales serían admisibles en cantidad solo en el caso en el que surjan, ¿qué digo yo? Digamos, las unidades de medida sean longitud o masa, ¿no? Básicamente, y volumen, obviamente. Litros, mililitros, centímetros cúbicos, masa, gramos, kilogramos, toneladas, en área también, pues cuando se habla de producir elementos por unidad de área, en, en, ya hablamos litros, masa, longitud, kilómetros, metros, centímetros, pulgadas, pies, bueno. Ahora, ya, si quiero dejar desarrollado finalmente el problema, entonces al nombre de la hoja le cambio el nombre y le coloco 1, porque es el primer problema 1 que estoy desarrollando. Y solo desprotejo estas dos celdas porque son las únicas que el usuario final o la persona que va a utilizar esta hoja de cálculo de forma permanente va a utilizar. O sea, es los lugares donde él debe intervenir añadiendo el parámetro A que acompaña como coeficiente la demanda y el parámetro B que acompaña como parámetro de la ecuación de demanda en función de la cantidad. Entonces, P pues sería el precio y Q sería la cantidad, ¿no? Bajo esta perspectiva, tengo entonces que desproteger estas celdas para que sean las únicas que puedan ser
accedidas por el usuario final para poderle cambiar valores, y las demás protegerlas para evitar que de pronto el usuario me modifique las formulaciones, me las borre o en su defecto las dañe, ¿no? Entonces le damos clic derecho, marco las dos celdas que deseo verificar. Bueno, otro factor importante es la validación de datos. Debo validar los datos, que estos datos para el contexto en el cual estoy, estos datos deben ser enteros. Entonces si son enteros, simplemente lo que yo hago es que marco las dos, me voy acá a la pestaña datos, voy a la opción validación de datos, y señalo que es un número entero y digo mayor que 0. Esa sería la condición por la cual esos datos serían válidos. Ahora, eventualmente, si la persona o me coloca ahí un símbolo, una letra o un número decimal o un número menor que 0, lo que yo voy a hacer es enviarle un mensaje de error. Entonces le digo aquí error de dato de entrada. Ese sería el título de la ventana de error. Y aquí advierto que los datos deben ser enteros. Los datos deben ser enteros. Y mayores a 0. Entonces le digo aquí verifique por favor. ¿Cuál es el objetivo de denunciar verifique? Hombre, pregúntele a alguien por qué razón o por qué no comprende usted que eso debe ser mayor que 0. Le digo aceptar. Y si la persona le da un valor que es decimal, por ejemplo 2.1, ¿sí? Sale el error. Si la persona le da una letra, sale el error. Si la persona le da un número negativo, sale el error. Ahí está verificado que tienen que ser necesariamente positivos. Entonces, entrando en el contexto del problema, pues es 480. Ya podrán administrarlo de forma general. Ahora, aún así, la gente puede entrar a borrarme las formulaciones, a cambiarme los textos, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Proteger la hoja. Entonces vengo y señalo las dos celdas donde el usuario puede entrar a cambiar. ¿Sí? En este caso las magnitudes o a alimentar las magnitudes. Le doy clic derecho, voy a formato celda y voy a la pestaña proteger. En esta pestaña proteger figura chequeada la opción bloqueada. Entonces quiere decir que está bloqueada. Si está chequeada, quiere decir que esas celdas dos están bloqueadas. Entonces las desbloqueo. Le digo aceptar. ¿Qué quiere decir? Que desbloqueé únicamente estas dos. Como son solo dos las que debo desbloquear, pues es mejor señalar las desbloqueadas que señalar las bloqueadas, ¿no? Entonces ahora me voy a la opción revisar. Y aquí dentro del panel de revisar hay una opción que llama proteger hoja. ¿Sí? Entonces le damos lo que dice impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Te digo proteger. Aquí me enuncia que para proteger la hoja está chequeado seleccionar celdas bloqueadas. No, yo no seleccioné celdas bloqueadas, lo que seleccioné fue celdas desbloqueadas. Dejo chuleado ese ahí y le coloco una clave. La repito y ya quedó bloqueada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona quiere, mire, dar clic en cualquier parte, no aparece bloqueada. Bueno, se me pasó por alto quitarle las líneas de edición y los títulos de las filas y columnas. Entonces, volvemos a desbloquear. Pero para desbloquear tengo que dar la clave. Me voy a diseño de página, le quito líneas de edición, se las quito, y líneas de encabezado, se las quito. Y ya quedó la hoja de cálculo como una herramienta informática para calcular la cantidad de unidades que optimizan o que maximizan el ingreso. Regreso a revisar y protejo la hoja. Listo. Mire, solo puedo acceder aquí. Si le doy, trato de dar clic en cualquier otro lugar, no funciona. ¿Sí? Si le doy clic en cualquier otro lugar, no funciona. Ahora, es fundamental y es necesario recalcar los procedimientos. ¿Qué debemos hacer primero? Pues abordar la solución del problema de forma numérica. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es lo segundo que hay que hacer? Lo segundo que debemos hacer es
Verificar que la solución numérica esté bien hecha, sea coherente y esté correcta. Después de eso, coger esa solución numérica y pasarla a modelo matemático. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos todas las magnitudes que aporta el enunciado del problema, ya sea a nivel de ecuaciones como coeficientes de variables o magnitudes por fuera de las ecuaciones, por parámetros, en este caso por literales de la A a la Z en mayúscula. Volvemos a realizar el cálculo procedimental algebraico para obtener, y siguiendo el mismo procedimiento que realicé a nivel numérico, para realizar la obtención de las magnitudes o las expresiones matemáticas que representan la solución al problema planteado. Después de haber realizado eso, que fue lo que realicé a nivel de la ilustración 4, comprobar que las ecuaciones expresadas en la misma expresión corresponden, después de reemplazar los parámetros de manera coherente, corresponden a las respuestas obtenidas en el manejo numérico. Después de haber comprobado eso, que fue lo que realicé aquí, ya podemos llevar esa solución a un lenguaje de programación o a una hoja de cálculo en Excel. Ahora, es evidente, y vuelvo a recalcar, ese aspecto no lo he mencionado, que yo reseñé las dos ecuaciones que me dan la respuesta final. Finalmente las anteriores son simplemente una contribución, y a esto se le llama hoja de trabajo. ¿Qué es una hoja de trabajo? Simplemente toda la labor previa que desarrollaste para obtener la respuesta al problema que están planteando, y quedó expresada como un modelo matemático en términos de parámetros. Esto te va a dar la solución y la dará para todas las ocasiones en cual la expresión matemática de la demanda tenga esta formulación. Si la formulación cambia en su apariencia o en su formulación algebraica, tendremos que volver a desarrollar el modelo y ajustar las ecuaciones. Para eso requerimos recordar la clave que le asignamos a la hoja de cálculo que estamos utilizando como recurso para realizar la evaluación procedimental de manera automática. Si a mí se me olvida la clave y el procedimiento de cálculo debo hacerle algún ajuste porque hubo una variación significativa en la ecuación de demanda, pues entonces tendré que volver a desarrollar otra hoja de cálculo. Ya se pierde lo que tengamos hecho aquí. Finalmente, ¿por qué? Porque no puedo acceder a cambiar las formulaciones. Finalmente quiero dejar esta primera infografía hasta aquí. Espero cualquier inquietud que me puedan transmitir vía correo electrónico o por contacto de la página web. Son ustedes muy amables. Muchas gracias.